Hola, buenas noches, noche de jueves a viernes. Hoy es de esos días donde parece o debería parecer sencillo tener alguna manera de comenzar el programa con todas las cosas que han sucedido. Quizá hay demasiadas cosas y sería un poco complicado elegir cuál es la mejor. Además, si se acuerdan del programa de ayer, pedimos, entre comillas, dos temas. Una, la dimisión de Álvarez por todo lo que había sucedido en Venezuela, y la ha pedido hoy el PP, no sabemos si es que no se escuchan, hablaremos de este tema, y también que hubiera algún tipo de denuncia contra la actuación de la Embajada Española por permitir entrar a la señora Delcy Rodríguez, que está prohibido entrar en territorio español. También ha habido una denuncia hoy, tampoco sabemos si hace oír, nos escucha o no, pero eso era lo fácil. Y ya saben que a nosotros nos gusta jugar un poco con el análisis y con las cosas, y hoy vamos a empezar hablando de un tema de esos que son fruto directamente del análisis. Íbamos a decir la palabra inteligencia, pero hubiera quedado pedante, pero es un poco a lo que nos dedicamos, que podríamos denominar así como los que van a cantar. A ver si alguno, cuando lo expliquemos, creo que se va a entender muy rápido. Cuando hay una situación habitualmente conflictiva, pues hay gente que asume esa responsabilidad. Por ejemplo, quienes han trabajado en temas de empresa, etcétera, obviamente no es lo mismo que responda a un empresario que responda a un cuadro medio. El cuadro medio se juega muchas cosas y habitualmente no se moja por el empresario. Y en la política es algo muy parecido. Los políticos pueden hacer sus chanchullos, sus mentiras, etcétera, etcétera, pero cuando alguien diligentemente llama a aquellos que en principio no dependen de la política, estos cantan, explican las cosas. Y ese va a ser nuestro primer tema, donde vamos a hablar de Hacienda, que ha dado 3 nombres de 3 inspectores que han exculpado al hermanísimo de Sánchez. Vamos a ver qué explican. Los cargos del ministerio sobre el tema Coldo, que ya han empezado a rajar sobre cosas extrañas. Uno ha implicado directamente a la señora Pardo de Vera. Directivos y la propia universidad que están siendo citados por el juez Peinado por el tema de la mujer, que les aseguramos que tampoco se van a tragar el muerto. Todo ese tipo de gente, podríamos decir, son los que cantarán. Y son necesarios cuando la corrupción está prácticamente introducida en toda la clase política. Gente de fuera y jueces valientes, obviamente, que los citan para pedirles explicaciones. Luego sí que saltaremos al tema de esas 2 peticiones que hicimos ayer, esa dimisión de Álvarez, que ha pedido Fijo, que le dice que la pide por coacciones. Nosotros realmente lo que decíamos es que hay que pedirla por haber mentido. Ha salido un comunicado del Mundo, bueno, la ha filtrado la cadena SER diciendo que a él no le han coaccionado. Imaginamos que lo han coaccionado hoy para que diga que no, diciendo lo que dijo ayer. Y sumamos también esa denuncia de Hazte Oír contra la embajada, el embajador de España, por permitir la entrada de Delcy Rodríguez. Luego nos iremos a esa ruta cultural de Sánchez. Ayer, recuerdan, estaba en el cine. Hoy ha salido que fue solo con 6 escoltas. Nosotros contamos alguno más, pero bueno, nosotros ya saben, no sabemos de estos temas. Ha sorprendido a muchos la actitud fría y distante del señor que le pica la entrada, como si cada día fuera el presidente a ver el cine. Nosotros insistimos, la señora del bolso, el señor que está arriba, en fin, si alguien se piensa que esos son espectadores involuntarios, pues cada uno piensa lo que quiera. Hoy he ido a una exposición a un museo sobre Pedro del Hierro. Son las cosas del académico, que él ha dicho que hay que salir a la calle con la mujer para intentar representar como un matrimonio sólido y de futuro. Hablaremos de eso, hablaremos luego de, para que vean que lo que decíamos ayer, de que el PSOE se está quedando en un lugar de fans o fanáticos. Hoy ha sido un tal Juanjo Marcano, que solamente muchos de ustedes, nosotros tampoco, saben quién es, un diputado de la Asamblea de Madrid, que ha dicho literalmente que la envidia de Sánchez es por lo bueno que está. ¿Ustedes se imaginan que eso lo dijera alguien sobre una mujer? Están acusando a la mujer de Sánchez por lo buena que está. El escándalo que se armaría. O que alguien dijera: Irene Montero fue ministra por lo buena que estaba para Pablito Iglesias. Hombre, esta es la imagen que transmiten los diputados
de la Asamblea de Madrid del Partido Socialista. En fin, la palabra risa creemos que se queda corta. Día, por cierto, donde Puigdemont ya va a sangre, dice que va a votar en contra del techo de gasto. Llarena, por cierto, considera que hay un posible delito y lo ha enviado a los juzgados de Barcelona por no haberlo detenido. La realidad es que muchos en el PSOE descartan a Puigdemont y otros lo que están es acercándose, como explicábamos también ayer, hoy parece un remake del programa de ayer en algunos puntos, a Pujol para intentar desbancar a Puigdemont. En fin, cada uno a su historia. Mientras el Parlamento Europeo ha reconocido a Edmundo González, fíjense que le hemos separado del otro tema, como presidente legítimo de Venezuela, porque aquí hay una historia que también es interesante, es ver que el señor Sánchez, más allá de España, no controla el socialismo europeo. Han sido los socialistas portugueses los que han votado a favor de la resolución, aunque luego en televisión española nos han explicado que ha sido la ultraderecha. Claro, ¿qué van a decir estos pseudoperiodistas de televisión española? En fin, de esas cosas también curiosas. Peinado, por cierto, pide más pruebas y cita testigos. Recordemos que el día 30 se va a saber si va a continuar o no, pero de momento sigue haciendo su trabajo con bastante diligencia. Fijó, como decíamos ayer, se ha ido con Meloni para intentar hablar del tema de las migraciones, diciendo que el 60% que venían aquí ahora van allá, etcétera, pero Meloni le ha recordado que ella sigue siendo sólida aliada de Vox. A veces estos giros de espectáculo de Feijóo no acaban de funcionar. Miren que hubiera sido fácil en su momento, haber felicitado a Meloni, haberse acercado a ella, etcétera, etcétera, etcétera. Solo teniendo un mínimo de inteligencia en el Partido Popular de suponer que quizá iba a dar buen resultado la señora italiana y que quizá iba a haber un giro en Europa en todas estas políticas. Solo que hubieran pensado eso, que tampoco había que ser Einstein, ahora lo hubieran recibido con los brazos abiertos. Pero el hecho de entrar ahora como diciendo, mira qué amiguita soy, solo hay que ver la foto que tiene con algún miembro también italiano, que parece que le miran con cara de, ¿y tú qué pintas aquí, Alberto Núñez? Hay que intentar trabajar más las cosas, porque si no, no se va bien a ningún lado. Luego nos iremos a comentar por encima, porque creo que hemos comentado ya bastante el tema de los buscas, de los walkies, que hoy parece que ha sido todos los medios los titulares, han salido por la tele espías, espías y todo Dios. Por cierto, ¿alguien se acuerda de Ucrania? Para que vean que las cosas cambian. Por cierto, y no se acuerda mucha gente porque la sociedad, que hemos dicho en muchas ocasiones, es aquel concepto de Bauman de que es líquida, es decir, que las cosas, tenemos 3 millones de parejas, tenemos 3 millones de trabajos, 3 millones de hogares, etcétera, etcétera, etcétera. Por cierto, en las audiencias televisivas, en esa guerra Motos-Broncano, hoy hemos puesto un artículo en el diario de Girona, explicábamos precisamente ese concepto trasladado a las audiencias. La audiencia de Broncano es esa que no viene de la televisión, es esa joven, por decirlo de alguna manera, que no es de concepto fiel, mientras que la de Motos, fíjense que no ha bajado, mantiene la misma que tenía. Con lo cual eso nos quiere decir que llegará un momento seguramente que la audiencia líquida, vamos a llamarle así, de Broncano, acabará cansada, como de los trabajos, como de los amores, como de las residencias, como de los viajes. Porque al final es muy importante, hasta las audiencias, tener ese público fiel, ese público maduro, no a lo venezolano, obviamente, ese público que es el que te da soporte a diario. Por cierto, nosotros, por suerte, lo tenemos. Y acabaremos hablando una reflexión de esas que ya saben que a nosotros a veces nos gusta sacar algún pajarito de la chistera, o algún conejito, no sabemos cómo se saca de la chistera esas cosas, pero bueno, que es ese informe, ese artículo, ese reportaje de la revista Nature, donde habla de que la temperatura de la Tierra en los últimos, 485 millones de años, que se dice pronto, yo creo que ninguno de ustedes estaba ya, vamos, y si alguno estaba, que nos lo diga, que a este le patrocinamos algo, donde dice que la temperatura de la Tierra se ha movido en ese periodo entre 11 y 36 grados. Ahora,
Según valores nos podemos mover entre 14 y 15 de media, para hacerse una idea, con lo cual imagínense que a 36 grados de media, quiere decir que habría zonas seguramente, pues que estarían a 70, 80, 90 grados de temperatura. Se puede imaginar que sería una putada vivir ahí, no habría aire acondicionado que lo aguantara, y todo sin gases, sin coches, porque hace 450 millones de años algunos creemos que no existían los coches, sin combustión y sin industria. El tema de la climatología, que alguna vez ya hemos explicado, que es uno de los temas que sí que podemos decir que conocemos, es bastante más complejo que las chorradas que nos venden algunos a diario. Entre 11 y 36, y ahora estamos entre 14, 15 y 16, más o menos los últimos años 17. El doble de temperatura media. Si ustedes tienen calor con 42 grados en Córdoba, imagínense con 78 grados. Pero peor no es eso. Con esas temperaturas no hay hielo, no hay montañas, bueno, no hay estaciones de esquí tampoco, obviamente, pero es que no hay vida. Si con 1 grado más ya dicen que con el derretirse los polos pues se inunda la mitad de las zonas costeras, imagínense con 20 grados más de media. Y por cierto, si sucedió sin industrias, puede suceder sin industrias. Lo positivo, vamos a ser optimistas, que si esto ha pasado en 485 millones de años, pues échenle que a lo mejor volvemos a estar de aquí 250 millones de años. Bueno, espero que el programa no esté. Espero que todos ustedes sigan vivos, obviamente, pero sería un poco lamentable seguir empezando el programa hablando de la pichón y del gran jefe. Imagínense de aquí 150 años. No sabemos dónde habrían ido ese día y qué habrían ido a hacer. Sí que empezamos primer día donde no está el señor Elías, que está de vacaciones. Pórtense bien en el chat, aquellos que estén en este momento en directo. Y empezamos hablando de los que cantarán. Esto es un clásico, es decir, ¿quién asume las responsabilidades de otro? Pues ustedes se pueden imaginar que esto es como aquel periodo del siglo pasado. Vamos a hacer una reflexión histórica de las épocas de las guerras. Por ejemplo, el cambio que hubo sociológico entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial, aunque no se lo crean, la gente iba al frente y lloraba y con todo el respeto, y se meaban encima y tenían miedo, pero iban y nadie protestaba. Porque había un ordeno y mando, para decirlo de alguna manera. La Segunda Guerra Mundial sucedía un poco menos, pero también sucedía. Sucedía más, obviamente, en las tropas rusas, en este caso. Pero la evolución de los tiempos hace que la gente cada vez se separe más, digamos, de ese ordeno y mando. Con lo cual, en los temas que tenemos actualmente importantes, el hermano, la señora y el caso del exsecretario general, el señor Ábalos, pues está claro que donde más hay que hurgar, porque creo que meridianamente todos estaremos de acuerdo, que por mucho que se interrogue a la señora, al hermano o al propio Ábalos, si llega el momento, pues van a mentir. Creo que nadie lo duda, tampoco los jueces. Y entonces tienen que ir a buscar aquellos elementos que pueden cantar. Y obviamente un político pues no va a cantar por fidelidad, porque saben que, oiga, si protejo a la señora o al hermano, pues de aquí unos meses ya me darán otro cargo y no tienen donde caerse muertos. Entonces hay que ir a la estructura, digamos, media. Y es lo que ha hecho hoy, tras el informe de Hacienda, donde ha citado a 3 inspectores que han hecho el informe que exculpaba al hermano de Sánchez, a David Sánchez. Los citará el juez y ya veremos si estos cantan o dicen que han hecho un informe erróneo y lo asumen. Lo normal sería que si asumen ese tipo de informes, pues alguna de las acusaciones pidiera que fueran expulsados de la carrera. Vamos a ir directamente al tema. Lo mismo sucede en los cargos de los ministerios. Uno de los citados ha directamente acusado a la hermana de la periodista de Público, la señora Pardo de Vera, la hermanísima, las condesas duquesas de Lugo, de ser el contacto fundamental. Ella el otro día había declarado que ella no decía nada y que ella era muy tonta, en pocas palabras. Por cierto, cargos tampoco políticos. Y el juez Vinado, pues también
no solo en su momento a la universidad, recuerden que ellos han iniciado también el caso contra Begoña, sino ha llamado ahora a directivos del Instituto Empresa para saber qué va a pasar. Pero es más, ha pedido el listado de los alumnos de los másters. Y ustedes se imaginarán que si usted es alumno de un máster, tiene una relación X con la dirección, fuera obviamente de los que luego han colocado, que saben que hay algunos, y no van a pringar por ninguna cosa política. Y los que cantarán, pues se convierte en una estrategia interesante donde creemos que los medios deberían también escarbar si quieren sacar alguna primicia que pueda valer la pena. Sin lugar a dudas, en un gobierno acostumbrado a la mentira, hay que separarse de la versión oficial del gobierno para, rascando un poquito, darse cuenta de las verdades ocultas. Porque al final hay que ir con cuidado por eso en estos temas, porque fíjense, ayer nosotros hacíamos dos peticiones en el programa, quienes nos escucharan se acordarán. Una decíamos que debería dimitir Álvarez y otra que alguien debería denunciar el tema que había sucedido en la Embajada de España. Pues miren, hoy el PP ha pedido la dimisión de Álvarez, la pidió Feijóo, pero creemos que Feijóo a veces se equivoca. Por cierto, la historia de la presencia de Elci viene por la mediación de Zapatero, que según parece le llamó 2 veces para hacerla venir a la embajada. Con todo el respeto, expresidente, hasta que sepamos, ningún cargo orgánico en el gobierno. No sabemos qué autoridad tiene él para hacer entrar o salir a alguien de la Embajada de España. Alguien, además, cuya presencia está prohibida en territorio europeo. Pero fijo, decimos que creemos se equivoca, porque ha insistido, jugando con las palabras de Mundo González, que fue por coacciones que debe dimitir el ministro. No, Feijóo, no. Joder, que mira, que esto es, volvemos a insistir, que hemos puesto muchas veces este ejemplo contigo, con usted, Alberto Núñez. Pareces Cardeñosa en aquel mundial. Por Dios. O un ejemplo que ayer, quienes vieron el fútbol, se vino mucha gente a la cabeza, Arconada en aquel ya final en Francia, que le dejaron pasar la pelota por entre las piernas, como le sucedió al pobre portero del Girona. Porque lo que debe dimitir Álvarez es por mentir. Porque dijo que España no había intermediado nada. Por eso debe, pero fíjense que da la sensación de que el PP asume que se pueda mentir desde el gobierno sin pedir responsabilidades. Y se enfrasca en un tema de coacciones que ha tardado poco el señor Edmundo en decir que a él no le han coaccionado, cuando dijo ayer que sí, porque vamos a ver, es un hombre mayor al que es fácil presionar. ¿O qué se piensan? ¿Que tras lo que hizo ayer no le iban a llamar hoy para decirle o arreglas eso o te largamos de España? Porque eso funciona así. Que nadie se equivoque. Y no todo el mundo tiene la coraza de aguantar las cosas. Con lo cual, el Partido Popular, en este caso Feijóo, debería saber estos temas. Y no debería haber pedido la dimisión por coacciones, sino debería haberla pedido porque el ministro simple y llanamente ha mentido a los españoles. Pero parece que el PP asume que se mienta a los españoles como si fuera algo normal y natural. Y hombre, y las campañas organizadas por el gobierno, uno las se puede hasta reír con ellas, pero hombre, que nos pretendan hacer creer historias que no son, hombre, a personas medianamente inteligentes, pues parece que es difícil. Recuerden ayer que el presidente nos fue al cine a ver una película, nada, con sus escoltas, quien haya visto el vídeo, ha salido hoy que eran 6, algo nos hemos calculado que había alguno más, contando a la gente de protocolo, que estaba allí con el bolsito, etcétera, etcétera. Ayer fue al cine, hoy he ido a una exposición a un museo sobre Pedro del Hierro. Todo el nuevo lanzamiento de El Académico. Ya dijimos que iba a copiar el modelo de Iván Redondo. Lo hace un poco, intentar jugar con la cercanía. Fíjense la diferencia, que ayer entraron solos al cine.
hoy ya estaban rodeados de algunas personas, obviamente institucionales, porque daba una sensación muy fría además de Sánchez caminando 3 metros delante de la mujer. No sé, si tú vas al cine con tu pareja, hombre, pues no tiene que vayas de la mano dándote arrumacos, pero hombre, Sánchez disimula un poco. Que de actor no pareces que seas precisamente muy bueno. De bueno, por cierto, ya nos ha recordado el diputado de la Asamblea de Madrid, Juanjo Marcano, que está muy bueno, porque esto nos daba hasta vergüenza explicarlo. Ha dicho, y es una frase literal, que el PP tiene envidia a Sánchez por lo bueno que está. Oh, qué bueno que estoy. ¿Recuerdan aquella canción de Mojinos Escocíos? Qué bueno que estoy, qué bueno que estoy. Yo me veo a Sánchez cantando allí delante del espejo, obviamente en Zaragoza, no en Madrid. Qué bueno que estoy, qué bueno que estoy. Porque es que no tiene ningún sentido que haya fanáticos, que haya, perdón, gente con un nivel tan bajo como diputado, en este caso autonómico en Madrid. Que ellos quieren creerse que su presidente está muy bueno. Lo que nos está diciendo es que hay mucha gente en este país que lo vota no por su capacidad de gestión, sino porque está bueno. Luego habría discusiones sobre si está bueno o no está bueno, etcétera, etcétera, que ahí cada uno tiene sus gustos, obviamente. Pero la realidad es que es indigno, inaudito, que esto suceda en un país democrático. Ya decíamos anoche que el PSOE se está quedando solo con los fanáticos, con los que la dicen más grande, más gorda. Y el PP, fíjense con el detalle, cuando se miente, no dice nada y asume que la mentira es una forma de gobierno natural. Si el PSOE dejara de mentir, el PP seguiría haciendo lo mismo. Porque el detalle es que para el PP la mentira del PSOE está integrada en su discurso y lo ven, como decíamos, como algo natural, sobre lo cual parece difícil buscar respuesta. Y mientras las cosas ya no naturales es que Puigdemont va a sangre, lo explicamos también ayer, ha dicho que va a votar contra el tema del gasto, el techo de gasto, mientras Llarena, por cierto, ha derivado a Barcelona, a los juzgados de Barcelona, el tema de no haber detenido a Puigdemont porque considera que hay indicios de delito, y el Partido Socialista sigue acercándose al entorno de Pujol, como decíamos ayer, para intentar desbancar a Puigdemont. Puigdemont sigue con ese mensaje de odio, que no se ha olvidado de él en toda su vida, vamos a decirlo claro. Ahora se ha puesto entre cruz y cruz a Sánchez, que realmente la está engañando siempre. Pero no sabe mal decirlo, o no sabe mal, pero Puigdemont siempre hemos comentado de que nunca ha sido el tío más listo de la clase. Nunca ha sido el tío más listo de la clase. Llegó por lo que llegó, pensando que era un títere, y algunos se sorprendieron de la capacidad que tiene cierto perfil de gente enferma, que cuando les das autoridad olvidan todo lo que deberían saber. Y Puigdemont en ese sentido va a seguir haciendo sangre y van a intentar derribarlo desde la propia Convergencia, buscando la resurrección de Convergencia y buscando en cierta manera alinearse con este PSOE de la continua mentira. Y hoy se ha producido lo que también habíamos explicado. El Parlamento Europeo ha reconocido a Edmundo González como presidente legítimo de Venezuela. Alguno dirá, pero si ya nos hablaba antes del señor Edmundo González. Sí, pero es que aquí lo queremos enfocar desde el tema de Partido Socialista, porque lo ha logrado gracias a los votos de los socialistas portugueses. Y eso nos da dos análisis interesantes. Uno, que la capacidad de Sánchez, más allá de nuestras fronteras, con sus propios miembros del Partido Socialista, es reducida.
Y dos, el mensaje que ha transmitido Televisión Española y otros medios progubernamentales que han querido bajar el suflé diciendo que lo habían reconocido gracias a la ultraderecha. No, no, no. Lo han reconocido gracias a los socialistas que no están vendidos como los del Partido Socialista de Zapatero y Sánchez. Esa es la realidad. Y debería saberlo todo el mundo. Que el Partido Socialista Español, el único, por cierto, en toda Europa, en cuyo gobierno hay comunistas, es el único que apoya fielmente a una dictadura fascista como la de Maduro. Y aquí no pasa nada. No pasa nada. Y esto, cuando alguien circula entre esos dos extremos, lo que nos está diciendo que su única ansia es permanecer en el poder. Por si alguien lo dudaba, el único interés de Sánchez no es España, es el poder, y lo hará a cualquier precio. Mientras tenemos a Peinado, que pide más pruebas, y hemos dicho aparte en eso de los que cantarán, pide también el listado de los alumnos, ya veremos si alguno también canta, de directivos, etcétera, etcétera, teniendo en cuenta que el día 30 se sabrá, quizás se sabrá algún día antes, si va a seguir o no con la instrucción del tema. Hay ese recurso, también recuerden que hay ese tema en el Supremo sobre si esa denuncia contra Sánchez por el uso de la abogacía del Estado. Vienen 10 días de septiembre complicados. Algo se cuece. Algo se cuece. Y mientras tenemos a Feijóo de gira, parece que se ha dado cuenta de que alguien le ha dicho, hombre, que estaría bien que te hicieras alguna foto con alguien. Ya ha pensado, mira, a ver quién es popular, mire, vamos a hablar con Meloni, voy a demostrar que soy un macho alfa. Y al final Meloni le ha recordado que ella sigue siendo sólida con Vox, por si había alguna duda, y le ha recordado en pocas palabras que está muy bien venirse a hacer una foto cuando una es presidenta, pero también está muy bien llamar o acercarse cuando ganas unas elecciones. Porque esto de la democracia, señor Feijóo, a veces nos puede confundir. La democracia es quien gana. Y si en un país sucede que gana alguien que no nos gusta, podemos hablar incluso el ejemplo de Orbán en Hungría, pues será porque la gente ve algo en él. O si hubiera ganado en su momento Le Pen en Francia, pues será por algo. Porque hay la sensación que si ganan los extremistas del lado que no nos gusta, hay que estar con ellos, pero si ganan los más extremos del lado que nos gusta, es horror, horror, no se puede hablar con ellos. Y esta gente al final no había que ser tampoco un Einstein de la inteligencia para darse cuenta de que si ganaba Meloni podía ser el principio de un cambio en muchos países de Europa con líderes parecidos, y aún Meloni no estaría en el extremo, vamos a decirlo así de claro. Y en ese momento, como lo que sucede ahora en España, señor Feijóo, no hay que mirar tanto a ciertos medios, sino hay que mirar a lo que vota la gente. Y nosotros insistimos, ya que nos han hecho caso en dos temas de ayer, insistimos, hay que girarse más hacia Vox. Aunque a algunos no les guste, a nosotros ya saben que desde Vox nos odian, o sea que no pasa nada, pues pensamos que tienen conceptos muy retrógrados, y lo decimos con todas las palabras, pero los números son los números. Y al final, mucho discurso que está ahora acordando el PP, no deja de ser el de Vox, por ejemplo, el de las emigraciones, el de Vox de hace unos meses. E insistimos, Vox se mueve sobre 30. La suma del PNV y Junts, como mucho alcanzaría 10-15. La mitad. Y es más, mucho votante del PP, y eso es lo que deben reflexionar, nunca estaría de acuerdo con pactar con Junts o con el PNV. Hablamos en un hipotético gobierno y no hablamos ahora de una estrategia de moción de censura ni nada de eso, que eso es otra historia. En una estrategia futura.
Que se use a Junts o al PNV para desgastar, está bien, pero también hay que tener y tender la mano a Vox, porque votaciones con la semana pasada donde la pataleta de Abascal, pues pueden suceder porque al final hay gente muy inestable en los partidos políticos. Y les salió rana en aquel momento a Vox, pero también perjudicó porque podría haber sido otra derrota del gobierno que fue salvada por Vox. No se entiende de que los dos que están en oposición, que antes formaban parte del mismo núcleo, pues no sean capaces de ponerse de acuerdo. Y ha tenido que ser la señora Meloni quien la ha recordado a Feijóo hoy ese tema. Por si alguien se había olvidado de la historia. De historia que no se va a olvidar, lo ha recordado hoy el líder de Hezbollah, saltamos rápidamente fuera, pues es de la historia de los buscas y los walkies que se van a vengar y toda esa historia. Muchos dicen que es imposible ahora mismo, nosotros nos sumamos a eso, pensamos que los han diezmado, que les han metido dos brillantes historias, lo siento, hay gente que no le gusta que lo denominemos brillante, pues es seguramente de las acciones de inteligencia más brillantes de la historia, montando una empresa paralela, etcétera, etcétera. Oiga, que lo haya montado se ha ganado el sueldo, así de claro. Y decimos que muchos no se acuerdan, pero es que muchos, por ejemplo, no se acordarán de la guerra de Ucrania, que sigue ahí, donde sigue muriendo gente a diario, donde sigue habiendo gente en trincheras que llora a diario, que sufre a diario. Las guerras es lo peor que puede haber. Justificar una guerra es injustificable y a veces hay que tomar decisiones duras, muy duras, pero para evitar que la sangría siga. Y está claro que cuando tienes un enemigo, en este caso como Hezbollah o Hamas, pues toca acciones que hay muchos que no entenderán, pero que lamentablemente, decimos lamentablemente porque al final las muertes son muertes, sean de quien sean, sean de una persona encantadora o de un hijo de la gran puta, perdón, son muertes. Pero a veces hay que tomar estas decisiones quirúrgicas, que va a ser lo que va a seguir haciendo Israel, en este caso, con toda la razón del mundo. Recuerdan más de una vez que Israel siempre está en guerra, y cuando uno siempre está en guerra está en una tensión máxima, y tiene una mentalidad obviamente diferente a la que podemos tener incluso aquí nosotros en un país tranquilo en ese aspecto como el nuestro. Y hoy hemos escrito un artículo hablando de la sociedad líquida, algo que hemos comentado alguna vez, el concepto este de Bauman, de que todos, bueno, todos no lo sé, si ustedes han tenido 22.000 millones de novias o novios, o han tenido 22.000 trabajos, o casas, o todo lo que quieran, o, vamos, de esa sociedad líquida donde las cosas se resbalan, vamos a decirlo así. Quien tenga gente cercana a adolescente lo notará mucho, es decir, vamos a decir, inconsistencia propia también de la juventud, que nos ha pasado a todos también, pues también se extiende al mundo de las audiencias. Y parece claro que el hecho de que en esa guerra Motos-Broncano, Motos mantenga su audiencia, no haya bajado, incluso haya subido un poquito, quiere decir que la audiencia de Broncano viene de cero, viene también del Hormiguero, de Wyoming, para quien conozca un poco el espectro televisivo, pero viene muchas veces de cero y también de gente joven. Con lo cual, en esta guerra, algunos pensamos y firmaríamos seguramente, como hemos firmado el artículo, que a lo mejor de aquí 3 meses hay que releerlo, que eso llevará a que la audiencia acabe abandonando, porque al final es tan importante en la comunicación ahora la fidelidad, o más que los picos de audiencia. Miren, y en este canal lo tenemos muy claro. Aquí lo más fácil, y lo saben muchos de ustedes, sería haber jugado pues a los insultos, a todo ese tipo de cosas contra Sánchez, no sé qué, o a ir de la mano de un partido, etcétera, etcétera, etcétera. Que eso a corto plazo solamente nos hubiera dado picos de 70, 80.000, 100.000 personas, como hay gente que hace esas cosas. O inventarse historias si quieren, y miren, vale, pero al final cuando quieres hacer un trabajo profesional, lo que sabes es que el trabajo ha de ser diario.
Y es más difícil mantener un suelo que conseguir un techo. Nosotros, por suerte, cada año hemos subido el suelo, ahora nos movemos sobre 12, 13 de suelo aproximadamente, diarios, que se dice muy pronto porque es un programa cada día, y donde la media de edad que hemos dicho más de una ocasión de más de 40, 45 para arriba, pues es fiel prácticamente a diario, como si fuera algo importante, vamos a decir, algo trascendente, lo que cada día intentamos explicar. Y ese matiz de fidelidad en la audiencia es siempre un elemento importante. A ver, por cierto, si de esos suelos de 12.000, pues todos echan 10 euritos. En las aportaciones, que total, dividen entre tal y les sale a 0,01 por cada programa escuchado. Y miren, aportarían que al final también el trabajo es bueno que lo reconozcan. Y aquí no tenemos ni las audiencias millonarias de Motos, ni Broncano, ni obviamente sus contratos brutales. De brutales hemos dejado para lo último un tema rápido, ese estudio de Nature, donde dice que la temperatura de la Tierra en los últimos 485 millones de años, bueno, la climatología, se dedica a esas cosas, o sea que no son datos inventados, donde dice que la Tierra se ha movido entre 11 y 36 grados de media. Ahora estamos, como decíamos, entre 14 y 15, con lo cual 16 podemos subir, algún año podemos haber subido a 16 y pico, 16,9 me parece que es lo máximo en los últimos años. Ustedes imagínense. Ahora ya no entramos en las historietas de la contaminación, de todas estas gilipolleces, como la zona de bajas emisiones, por decir algo muy claro, por si alguien no lo entendía por ahí, etcétera, etcétera, etcétera. El clima se comporta de una manera natural. Las corrientes marinas, por ejemplo, algo que parece que puede estar cambiando ahora en los océanos, puede hacer que baje más elementos fríos y que tengamos inviernos más fríos, y no es algo que pase este año, a lo mejor pasa 5 años, 20 años. Recuerden que hemos explicado alguna vez la edad del hielo en la época medieval, que tiró 200 años, donde el río Ebro se congelaba prácticamente cada año, el río Ebro, que no hablamos de un charquito, donde había nieve prácticamente perpetua de los Pirineos hacia toda Europa durante 100, 200 años, y no había en aquel momento ni un frigorífico enorme ni nada parecido. Era el clima. Pasa que algunos se han querido inventar las historias de los cambios, no sé qué, cambio climático. Y miren, y nosotros de este tema sabemos un poquito, Cambio climático, pues claro que el cambio climático cada 2 por 3, en periodos más o menos largos, de 50 a 100 años. Podemos estar asistiendo ahora a un periodo donde hay, y los datos son claros, que está aumentando la temperatura, sí, pero fíjense este estudio, podríamos tirar hasta sin residuos, sin industrias y sin nada, hasta una media de 36 grados, solo. Piensen durante un segundo, aquellos que están en la cama no lo hagan, que se tendrán que quitar toda la ropa. Piensen durante un segundo que si la media actual se movería entre 14 y 15, imagínense que la media fuera de 36. Ya no hagan la especulación de que eso quiere decir de que si la media es de 36, y fíjense el detalle, y la media es de 15 para redondear, y con 15 llegamos a 40, 25 grados más. Imagínense con una media de 36 llegaríamos a 46, 56, 60, 70 grados de temperatura. Vamos, ni que, como hacían en Cataluña, regalaran helados a todo el mundo, podríamos funcionar, porque eso sería aquí. Imagínense en zonas más calurosas, o imagínense el deshielo que habría en todos los polos, etcétera, etcétera, altas montañas, etcétera. Al Himalaya ya no habría que subir, se podría subir con bicicleta, exagero porque está muy alto, pero las costas desaparecerían, todos los efectos que podrían tener. Por suerte, estamos hablando de ciclos largos. A nosotros vaya usted a saber si nos va a coger ahora un ciclo de 10, 15 años de más frío,
por los cambios que decimos que se están manifestando en el océano de corrientes, que es un tema muy importante. Las corrientes bloquean el acceso de aire frío. Saben aquello de que a la misma latitud, Barcelona y Nueva York, pues en Nueva York nieva bastante y hay grandes nevadas, y en Barcelona pues nieva, iba a decir, cuando Dios quiere, o sea, una vez cada 4 años, 5 años, y caen 4 copitos de nieve y nos emocionamos aquí y se colapsa la ciudad. Pero imagínense que pasara como en Nueva York, que está a la misma latitud, y esas son las corrientes en el océano que hacen que se bloqueen las entradas de aire frío, etcétera. Si eso se mueve, como parece que está sucediendo, pues podría haber más entradas de aire frío en estos años, y luego a lo mejor se convierte en una rutina como aquella edad del hielo de los siglos XV, XVI, si no me equivoco, XVII. Y claro, aquí no sabríamos todos aquellos agoreros que decían que iba a subir la temperatura. ¿Qué nos dirían si de golpe empieza a nevar 40 veces al año en Madrid en invierno? Vamos, que Filomena se nos queda en poquita cosa. Es un tema para reflexionar, y a aquellos que les guste, pues miren, para documentarse, que siempre está bien aprender cosas nuevas y leer a la gente. Quien no lee, quien no escucha, quien no atiende habitualmente, se queda en sus historias, como puede ser el propio Sánchez, se rodea de gente servil y acaba fracasando. Esa es la historia del mundo. Hoy es jueves, salvo novedad, que también les digo que es muy probable que mañana o pasado sí que haya programa. Algo se cuece, ya lo saben. Pues salvo novedad, nos vamos a emplazar al domingo. Lo que les he dicho, pórtense bien en el chat, etcétera, etcétera, etcétera. Recuerden las aportaciones, todas esas historias. Insistiremos ya a partir de la semana que viene en las conferencias coloquio de Bilbao y Palma, las 2 primeras que tenemos. Nos vamos a emplazar, en principio, salvo novedad, que decimos que creemos que sí que podría haber, nos vamos a emplazar al domingo. Como siempre decimos, seguimos.